El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pidió a los diputados investigar las motivaciones de aprobar el decreto 127, emitido en octubre del año 2018 por los anteriores legisladores, ya que habría sido un evidente caso de evasión fiscal, que permitió la más grande y descarada evasión fiscal de los últimos años. Por esta razón, el ministro de Hacienda pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa investigar la aprobación del decreto 127, hecho ocurrido en octubre del 2018 con los anteriores legisladores. Decreto 127 dejó sin efecto todas las auditorías de los años 2014 y 2015 que estuvieran en fase administrativa en ese momento. Zelaya pidió que se analicen todos los expedientes correspondientes y llegar hasta las últimas consecuencias, ya que se podría estar frente a un caso de corrupción. Sería bueno investigar las motivaciones de la emisión de ese decreto, porque esa fue la mayor y la más descarada evasión fiscal que yo he visto en toda mi vida. El decreto fue firmado por directivos como José Serafín Orantes, Francisco Merino López, Cristina Cornejo, entre otros diputados. Los hechos ocurrieron cuando Norman Quijano, ahora prófugo de la justicia, presidía este órgano de Estado. En la Asamblea, los diputados han reaccionado a la sugerencia del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para investigar la suspensión de la fiscalización de 2014 y 2015 que estaba siguiendo la Dirección General de Impuestos Internos. Ante esto, los parlamentarios esperarán la solicitud formal del ministro de Hacienda y adelantaron que se podría crear una comisión especial que investigue la evasión de impuestos de algunas empresas. Puede haber una comisión de los Panama Papers, ¿por qué no? Investigar todo lo que los anteriores fiscales no quisieron investigar. Comenzar a destapar esa corrupción. Podemos tener una comisión anti-evasión y hacer que todos estos grandes evasores, que también, si ustedes revisan, son los mismos financistas de Arena y el FMLN, también comiencen a devolver esos impuestos. ¿Cómo es posible que se premie a lo que es los evasores, a los que hacen la elusión fiscal, y nosotros estemos en esta situación que por no tener los recursos que deben de ser, digamos, pagados al fisco, se tiene que estar siempre recurriendo a préstamos? Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, respalda la petición que hizo el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, a los diputados de la nueva Asamblea Legislativa de investigar qué sucedió con el decreto 127 que fue aprobado en septiembre de 2018 y que dejó sin efecto procesos tributarios de 2014 y 2015, donde se habrían obtenido 280 millones de dólares en auditoría. Yo sí creo que el pueblo salvadoreño y la sociedad en un contexto general tiene que controlar, verificar y en alguna medida ser consecuentes en auditorías sociales del erario público, ya sea del Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Alcaldía. Así que mi total respaldo al ministro de Hacienda. Bueno, no hemos recibido la iniciativa del ministro de Hacienda todavía y por lo tanto no la hemos podido estudiar, pero solo quiero que vean cómo funcionaba ese sistema corrupto. Yo siempre lo he dicho, que son corruptos que escogían a otros corruptos y corruptos que se protegían entre corruptos y que por lo tanto también protegían a sus financistas. Vean el artículo, el decreto 127 es prácticamente monoartículo, porque el artículo 2 solo es que se diga que se cumple. Y lo que hacía esto era proteger a estas empresas, si no entiendo, es un monto que superaba los 200 millones de dólares que se iban a investigar, y los dejaban afuera de esta investigación con estos decretos hechos al sastre. Y vean, por ejemplo, también grandes empresas, bufetes de abogados, que al nomás salir esto comenzaron a ofrecer sus servicios, y solo lean lo que decían. ¿Quieren más ver? Aquí. Esta fue una oferta que salió en ese momento. Y decía así: contamos con un equipo de profesionales, especialistas y capacitados para desarrollar estrategias efectivas de defensa frente a cualquier tipo de determinación, ajuste o resolución emitida por la autoridad tributaria competente. Es decir, lo que hicieron los anteriores diputados fue crear junto con la Sala de lo Constitucional, porque así es que trabajaban de manera coordinada, porque eso era el balance de poderes que ellos tenían, trabajaban de manera coordinada para blindar a los grandes evasores. Así que estamos esperando la propuesta, la iniciativa del ministro de Hacienda para ver este tema, para estudiarlo, para ver cuáles son nuestros aportes desde la Comisión de Hacienda
y emitir un dictamen sobre este tema. Pero lo que le podemos decir con anticipación es que cada centavo de los salvadoreños, que bien pudo haber sido una escuela, que bien pudo haber sido un hospital, que bien pudo haber sido un policía más contratado, un doctor más contratado, se va a recuperar. Ya no somos una comisión de Hacienda que estaba hecha solo para repartir dineros. Pero todavía no hemos discutido si va a ser a nivel de comisión, pero el Ministerio de Hacienda también tiene facultades de exigir fiscalmente cómo se usaron estos recursos. Eso es decir, a través de facturas, compras y todo lo demás, también puede hacer una auditoría fiscal de este tipo. No, una auditoría que le corresponde a la Corte de Cuentas, que bien sabemos que no lo ha hecho. Es decir, muchos alcaldes terminaron, no estoy hablando solo de la pandemia, muchísimos alcaldes, y creo que es un tema que ustedes deberían ir a investigar en porcentajes, muchísimos alcaldes terminaron 3, 6, 9 años de periodos y nunca fueron auditados por la Corte de Cuentas, nunca. Entonces, y como ayer decía el ministro de Hacienda, en el caso de la pandemia, el Ejecutivo fue en un porcentaje de muestreo auditado hasta el 75%, y las alcaldías les aseguro que ni siquiera han empezado. Entonces, yo creo que el dinero de los salvadoreños no solo tiene que ver con el tema del Ejecutivo, tiene que ver también con los gobiernos locales y municipales. Y que tampoco hay una confusión, no solo estamos hablando de los exalcaldes, sino también, y yo lo espero que también lo hagan, con los alcaldes de Nuevas Ideas también. Yo como salvadoreño exigiría que los alcaldes de Nuevas Ideas también se les mantenga un control férreo de cómo están invirtiendo. Ya el presidente de la República, Nayib Bukele, lo ha dicho claramente, de que él mismo va a pedir la captura de alcaldes que sean corruptos. Así que nosotros también, si lo estamos exigiendo para los alcaldes de Nuevas Ideas, ¿cómo no lo vamos a hacer con los alcaldes pasados? Y yo he denunciado cosas puntuales. Yo he denunciado, por ejemplo, compras de hasta 60, 70 mil dólares de lejía en la alcaldía de Soyapango. ¿Y quién ha auditado esto? O sea, ¿se imaginan comprar 70 mil dólares de lejía? ¿Cómo se pudo haber usado? Ni siquiera haciendo estos arcos sanitizantes que no servían para nada y que fue de las pocas cosas que hicieron las alcaldías anteriores porque no colaboraron en mayor cosa, ni siquiera se puede ir esa cantidad de dólares en lejía, que eran camiones cisterna. Entonces, evitar esas cosas, compras de botas a sobreprecio en la alcaldía de San Marcos. Nadie ha auditado eso. Y cuando ya hemos hecho señalamientos puntuales. Y siguiendo con el mismo tema, los dejamos con las declaraciones de Portillo Cuadra, en donde salió a la defensa del gran corruptazo Rodolfo Parker, quien fue el responsable que le dio iniciativa a esta ley. La pregunta aquí es, ¿por qué Portillo Cuadra salió a defender a Rodolfo Parker? Juzgue usted. Bueno, yo creo que toda comisión que tenga por objeto investigar posibles actos de corrupción o ilegalidades hay que hacerlo. Hasta donde yo recuerdo, ese decreto lo que hacía es que le daba cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó la suspensión de los procesos tributarios que se hubiesen hecho al margen de la ley. Quien tomó la decisión de suspender el examen tributario de algunos contribuyentes fue directamente el Ministerio de Hacienda. Tanto es así que en el artículo 1 de ese decreto establece que el Ministerio de Hacienda no va a tener responsabilidad por la omisión de los exámenes de expedientes tributarios de esos 2 años. De tal manera que a quien habría que preguntarle sobre este tema es a quien fue ministro de Hacienda en esa época.